Bienvenidos a un video podcast más. Es nuestra nueva temporada, Mario. ¿Es la qué? La nueva temporada, claro. Desde verano no habíamos grabado. Y han pasado un montón de cosas. Entre ellas, una de las que ha pasado es que nos hemos ido a Calpe porque, bueno, te habían invitado a un evento organizado en parte por el ayuntamiento y de repente los propios organizadores decidieron que tú no podías ir porque habías estado en la cárcel por el caso Banesto. Y que eras más famoso por ese caso que por tu trayectoria profesional, curioso, después de 30 años. Entonces, bueno, hubo ahí una ruptura, ¿no? en el ayuntamiento y, bueno, Compromís y el PSOE no querían que estuvieses allí. Entonces me llamaron y me dijeron que no ibas a estar. Salió en prensa y nosotros hicimos una nota de prensa, hicimos un vídeo, tú hiciste un vídeo, y de repente los empresarios de Calpe hicieron una cosa que tú llevas pidiendo muchos años y no había pasado nunca, que es movilizarse al margen de la política y organizar un evento. Nos dejaron un hotel, el Hotel Diamante Beach, en Calpe, su salón de actos. Nos invitaron a las habitaciones y nosotros lo que hicimos fue poner una entrada mínima de 10 euros para los afectados de la Dana. Y bueno, allí estuvimos, fue un éxito rotundo. 500 personas en contra de 100 del evento que había hecho el ayuntamiento, con Albert Rivera y otra invitada. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál fue tu sensación ese día, Mario? Yo hacía tiempo que no te veía tan emocionado en un escenario. Muchas sensaciones, una muy positiva, ¿no? Y es la rebelión de una parte de la sociedad civil, lo cual no había ocurrido nunca. No es verdad que quien movió la negativa que yo fuera fue Compromís. El PSOE dijo que se abstenía, ¿no? No es verdad que porque me hubieran condenado en el caso Banesto hace 30 años, eso es una gilipollez. Es sencillamente por razones ideológicas, porque lo que no querían es un discurso que está frente al suyo y no querían que en el seno del ayuntamiento se oyeran un discurso, un razonamiento, una forma de ver la realidad distinta. Lo que pasa es que la sociedad ha aprendido también una cosa, que es que los políticos no manejan su dinero, manejan nuestro dinero. Con el dinero de los impuestos y de las tasas municipales, ellos pagan, pero no tienen derecho a utilizar el dinero de los demás para hacer cosas que a la sociedad sí que le interesan y prohibirlas. El hecho de que estos empresarios se hayan rebelado significa una cosa muy importante. Señores, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Mire, ya está bien de que ustedes con nuestro dinero decidan quién sí y quién no en función de sus propios criterios ideológicos. Y los del ayuntamiento tuvieron que ver primero la rebelión de los empresarios y luego la rebelión de los ciudadanos, porque había 500 personas en la que montaron ellos como alternativa a mí, pues no sé si hubo 30 o 40, ¿no? Que también me llamó la atención de que un personaje como Albert Rivera, sabiendo que había habido una censura por cobrar un dinero, pasara por encima de un atentado a la libertad de información. En fin, él sabrá lo que hace con estas cosas, ¿no? Pero a mí me parece un poco bochornoso. ¿Qué lección da Calpe? Que ya está bien. ¿Ha habido antes algún precedente de unos empresarios que se han rebelado frente a una decisión de un ayuntamiento al cual le pueden tener miedo, como me decían en la cena? Porque normalmente los políticos lo que hacen es aplicar venganzas con el poder que tienen, con las licencias. Les dio igual. Eso puede prender, ¿sabes? Eso puede ser un primer momento. Y si en otros sitios prende esta actuación, esta valentía, esta decisión de esos empresarios de Calpe, empezaremos a cambiar. ¿Qué me emocionó? ¿Que hubiera 500 personas? Sí. ¿Que además mi juventud había estado en Alicante? Sí.
Que es curioso que tantos años después haya vuelto en unas circunstancias como estas, sí. Pero sobre todo me emocionó que yo llevo piando por la sociedad civil, piando por esta rebelión toda mi vida. Me ha costado muchos disgustos, entre ellos la cárcel. Y ver que hay unos empresarios valientes y que no se asustan frente al poder, sino que son capaces de mantener en alto una bandera de la sociedad, me pareció altísimamente emocionante. De hecho, fue el primer evento que hicimos bajo Mario Condelegado y yo te digo una cosa, yo siendo tu directora de comunicación he recibido mails de todas las ciudades de España pidiéndonos que vayamos. De hecho, uno de los proyectos de esto es precisamente hacer eso por la sociedad civil, ¿no? Es que el legado, dices, legado, ¿qué es lo que pretendes? ¿Cuál es el legado? El legado es muy simple. Ya pueden aprobar todas las leyes que quieran, todas las constituciones que quieran. Si no conseguimos que la sociedad civil se reafirme y se rearme frente al sistema, no conseguimos nada. O sea, mi experiencia es esa. Que aprobarán leyes, dirán no sé qué, pero si la sociedad civil sigue callada, silente, domesticada y nadie es capaz de levantar una voz en contra de los políticos, no conseguiremos nada. Esa es la idea fundamental. Por eso es tan emocionante lo que pasó en Calpe, por eso, precisamente por eso. Desde aquí volvemos a agradecerles a todos, a los asistentes, a quienes lo organizaron y quienes nos lo pusieron además muy, muy fácil, estuvieron pendientes de nosotros, así que se lo agradecemos también desde aquí. Vamos a entrar un poco más en materia. El Rey Emérito ha sacado libro y ha superado en ventas a un montón de... Lo estaba viendo porque el otro día lo hablamos y supera en ventas, me hace mucha gracia, a lo último de Harry Potter. Harry Potter es uno de los libros más leídos, ¿no? Reconciliación, ¿no? Editado por Planeta. Salió hace 2 semanas. Menos. La semana pasada ya había salido, ¿no? En España. Vale. Salió primero en Francia. ¿Tú ya lo has leído? Sí. ¿Qué te parece? Verás, hay que diferenciar entre el hecho del libro, el contenido del libro, etc. No es normal, o sea, que decir, no es habitual que un rey en vida publique unas memorias. No es una cosa habitual. Pero tampoco es habitual que un rey como don Juan Carlos, que había sido extremadamente alabado, que había sido considerado como una figura verdaderamente histórica, no solo por devolver la monarquía a España de las manos del general Franco, sino además por todo lo que sucedió con el supuesto golpe de Estado del 23F, don Juan Carlos había alcanzado un aprecio de la sociedad española enorme. Hasta el punto que se decía que en España se era juancarlista y no se era monárquico. Porque la verdad es que el sentimiento monárquico en el pueblo español no está demasiado enraizado, pero sí el sentimiento de agradecimiento a don Juan Carlos. Y de repente, de la noche a la mañana, don Juan Carlos pasa a ser un rey absolutamente denostado. Y todo el mundo se encuentra con libertad para publicar artículos, para hacer vídeos, para emitir opiniones dramáticas en relación con el hombre al que hace muy poco tiempo se le consideraba capital en la historia de España, ¿no? El rey es un rey, pero es un hombre. Es una persona humana, ¿no? Y tiene que ser sensible a eso. Lo que ha hecho con el libro es contar su verdad. ¿Tiene derecho? Claro que tiene derecho. Por supuesto que tiene derecho. Se comparten todas las opiniones que haya. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Si yo publico un libro acerca de mi vida, habrá algunos que dirán, pues eso que dice no es cierto, o eso sí, o lo otro. Él trata con ese libro de contar su verdad. Y además que le da un título que se llama Reconciliación. ¿Con quién? Con la sociedad. Don Juan Carlos ha cometido errores, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Yo he cometido errores. No conozco a nadie que haya tenido la posibilidad de un mínimo de poder y que no haya cometido algún error en su vida. Incluso los que no tienen poder también lo cometen. Por tanto, en la vida de una persona lo que hay que ver es la cuenta de resultados. El haber es lo que has hecho bien, el debe son los errores que has cometido. Y una vida es fructífera y una vida es sana cuando el haber es superior al debe. Como una empresa. Para eso es una empresa la vida. Y don Juan Carlos, claro, ha cometido errores, pero le debemos mucho a don Juan Carlos. Mucho.
De hecho, en los años 50 y tantos, cuando determinados países bloquearon a España por estar el general Franco pretendiendo la sucesión de don Juan Carlos, poco después Eisenhower y los americanos se dieron cuenta de que España era un punto capital en Occidente. Si a la muerte de Franco no hubiera existido una monarquía mínimamente consolidada en la figura de don Juan Carlos, el riesgo de que aquí hubiera habido una involución hacia un régimen de tipo comunista no era pequeño, y así te lo dicen los informes del Pentágono de la época. Por tanto, don Juan Carlos representó en sí mismo, lo quiera o no, representó un activo brutal para Occidente. Posteriormente consolidó o sirvió para consolidar una convivencia entre los españoles pues muy positiva. Los españoles no tenían ningún miedo a que aquí existiera ninguna evolución, mientras que la monarquía encarnada por don Juan Carlos funcionaba, ¿no? Todo eso se ha olvidado. ¿Ha cometido errores? Sí. El debe, sí. Y el haber. Y cuando una persona piensa sobre su propia vida y tiene corazón, tiene que decir, hombre, los españoles me han olvidado todo lo que he hecho, ¿no? No es el único libro sobre don Juan Carlos. Un pariente mío en Portugal, especialista bueno, es gallego, pero como nosotros vivimos mucho en Portugal, quiero decir mi familia, no yo, publicó un libro sobre él, El rey sin abrigo. Ahora mismo acaba de salir otro de Stanley Payne y de Palacios sobre la forja de un rey, ¿no? O sea, ¿todo el mundo tiene derecho a escribir sobre don Juan Carlos y don Juan Carlos no tiene derecho a escribir sobre sí mismo? El hecho de que el libro se haya vendido mucho demuestra que existe interés en la figura, ¿no? ¿Que algunas personas se sienten afectadas? Pues sí. ¿Quién? No lo sé. Quien salga mal parado, por así decirlo, ¿no? ¿Pero qué queremos? ¿Que el rey escriba un libro político? ¿Que escriba un libro no diciendo la verdad? Para eso no vale nada. Si tiene que decir algunas cosas en relación con determinadas personas, pues las dice. ¿Que eso puede molestar? Sí. ¿Es un mal servicio a la monarquía? Creo que no. Algunos dicen, es un mal servicio a la monarquía. Vamos a ver. Te guste o no te guste, el fundamento de la monarquía es biológico. ¿Qué significa eso? Que el hijo reina gracias a que el padre reinó. Es decir, el hijo es efecto de una causa. Y en física se dice que si atentas a la causa, atentarás al efecto. Y yo creo que no es ninguna suposición bárbara lo que estoy diciendo. Y sobre todo lo que voy a decir. Se aprueban muchas leyes con un propósito. La ley de memoria histórica. El propósito es decir que el derrocamiento de la República fue un disparate, que en la época de Franco fue una dictadura absolutamente sanguinaria y que hay que reparar todo lo que tenga que ver con la guerra civil, ¿correcto? Da la sensación de que se quiere ganar la guerra civil ahora, tiempo después. ¿Cómo se ganaría plenamente la guerra civil? Es decir, los que quieren ganar la guerra civil, ¿cuál sería el último objetivo? Volver a la misma situación que estaba en el año 1930. ¿Y cuál era esa situación? República. A mí no me extrañaría que muchas de las leyes y muchas de las actuaciones que se están haciendo por personas que quieren ganar ahora la guerra civil tuvieran como objetivo último desvirtuar la monarquía y reinstalar una república. No me extrañaría. Quizás porque sea muy mal pensado. Quizás porque piensas. Quizás porque pienso. Quizás porque piensas. ¿Tú crees que tiene algo que ver la salida del libro con el aniversario de la democracia de este año? No ¿Crees lo sé. que tiene alguna... No creo, es una coincidencia temporal. Yo creo que cuando lo escribió don Juan Carlos no estaba pensando en eso, ¿no? El advenimiento de la democracia. Es que además lo de la democracia es como para hablar mucho, porque esto de decir que este país está viviendo en una democracia real es una broma de mal gusto. Pero bueno, lo que sí me parece alucinante es que no se invitara a don Juan Carlos a esos acontecimientos.
Te lo iba a preguntar ahora. Salvando la distancia eres como Calpe a lo bestia, ¿no? Escucha, dentro del libro, yo no lo he leído aún, ¿su hijo sale mal parado? Sobre el contenido del libro no voy a hacer ninguna aclaración, porque son opiniones de don Juan Carlos. Lo que sí voy a decir es una cosa: que nadie se olvide de que el fundamento de la monarquía es biológico y que quien afecta a la causa afecta al efecto. Ya lo has dicho. Ya está. Bien dicho. Vale. Vamos ahora a... Bueno, no te he preguntado una cosa que te quiero preguntar. ¿A ti personalmente te parece bien el libro? Sin que opines de lo que hay dentro. ¿Te parece bien lo que has leído? Lo que he leído sería tanto como opinar sobre el contenido. Yo le tengo muchísimo respeto a la obra de don Juan Carlos en estos años. Le tengo muchísimo respeto al sacrificio de don Juan en su día. No he sido un fervoroso monárquico en mi vida, pero he llegado a la conclusión de que la monarquía puede ser realmente útil en un país como el nuestro, al menos durante un periodo de tiempo, ¿no? Y me he convencido de eso. Y le tengo mucho cariño a don Juan Carlos, mucho, aparte de agradecimiento. Me parecería tremendo que la sociedad española no se diera cuenta que desmoronar los fundamentos de la monarquía es tanto como caminar hacia una situación compleja, mínimamente compleja en un pueblo que no está todavía totalmente maduro. ¿Y cómo se desmoronan los fundamentos de la monarquía? Pues ya lo he dicho, ¿no? No lo voy a repetir más. Pues dicho queda. Vamos a hablar ahora de actualidad. Nos piden por redes que tratemos temas de actualidad. Nuestro gobierno actual. Tenemos a 3 personas. Vamos a hablar primero, que lo hablábamos antes tú y yo fuera de esto, la sentencia del Supremo sobre el fiscal general. Me interesa mucho tu opinión porque tú eres una persona que además el público lo valora porque eres muy objetivo. No estás manchado, por así decirlo, con ninguna ideología y ves las cosas desde un prisma que casi nadie las ve. Está bien eso de que una ideología mancha, me ha gustado eso. Pues mira. Hay que buscar la rebelión de la sociedad civil como quitamanchas. Como quitamanchas, muy bien. Eso sería así. Entonces, me gustaría que nos explicases por qué es una aberración esa sentencia del Tribunal Supremo. Más que, vamos a ver, ayer tomo el café con unas personas y sale la conversación. Uh-huh. Estas personas son, no voy a dar más datos, juristas establecidos en Madrid y conocidos. Juristas quiere decir personas que han estudiado y que viven de la profesión del derecho. Y yo, comentando la sentencia, digo, hombre, a mí me parece que es algo que está fundamentada más en una convicción subjetiva de los magistrados que en pruebas. Y me contesta una persona, A, jurista, B, mujer, C, de una determinada edad ya. Bueno, es que el fiscal general del Estado no ha sido capaz de probar su inocencia. Y yo digo, ¿cómo dices? Sí, claro que no ha probado, que no ha sido él. Y yo opté por decir, ya no sigo hablando. Porque existe en la Constitución una cosa que se llama el principio de presunción de inocencia. ¿Hay en lo que yo he leído de esa sentencia hay pruebas contundentes? No. Hay una frase de la sentencia que pasará a la historia, seguro que pasará a la historia, que le condenan puesto que la filtración procede de su entorno con su consentimiento. ¿Cómo? Es que sí, el entorno. Es como si de repente te acusan de la muerte de alguien al entorno. ¿Y qué meten en la cárcel? Al entorno. Es decir, da la sensación de que el Supremo no sabía qué hacer ante la inexistencia de pruebas. Y una persona, vamos a ver, yo no tengo ninguna simpatía por el fiscal general del Estado. 1. 2. No soy votante ni de lejos del señor Pedro Sánchez. 3. No me cae mal la presidenta de Madrid.
Digo todo esto como anticipo por una razón, porque la sociedad española está tan manchada ideológicamente, que es incapaz de ver principios fundamentales de la garantía de la vida de los ciudadanos, como es el principio de presunción de inocencia. Y con tal de hacer daño a no sé quién, no se sabe si es al gobierno o lo que sea, se dice que el fiscal general del Estado no ha podido probar su inocencia, y lo dice un jurista. O sea, yo me quedé pasmado. Pasmado. En el fondo, esta sentencia del Supremo ya ha hecho muchísimo daño a la credibilidad de la institución. Porque una parte de los españoles, al menos todos los que sean votantes del señor Sánchez, que desgraciado afortunadamente son muchos, se creen que es una sentencia política. Por tanto, el Supremo, para una parte de la sociedad española, ha utilizado el derecho. Pero es que para otra parte de la sociedad española, a la derecha de esta mujer, también. Porque le parece muy bien que el Supremo diga, destruya el principio de presunción de inocencia con tal de hacer daño a alguien vinculado al Partido Socialista. Es una sentencia que pasará a la historia. ¿Qué va a pasar? Pero que espera, Perdón. porque no es... Te pregunto, imagínate que la filtración de los datos, en vez de ser sobre el novio de la señora Ayuso, se haya producido sobre Carlos, sobre tu pareja, o sobre la mía. ¿Habría algún problema? No. Si eso es así, lo hemos respondido tan rápido, es que el asunto es una guerra Entre ellos, de verdad, claro. Ayuso-Sánchez, en el cual se canaliza a través de la filtración de datos del novio de la señora Ayuso. En esa guerra, Ayuso-Sánchez del Supremo ha tomado partido, pero es que hay un voto privado que es brutal. El voto reservado de 2 magistrados del Supremo dicen que el Supremo ha violado el principio de presunción de inocencia con esta sentencia. Y lo dicen literalmente. ¿Qué significa violar el principio de presunción de inocencia? Tomar una decisión arbitrariamente injusta. ¿Qué significa tomar una decisión arbitrariamente injusta? Prevaricar. Es decir, desde dentro del Supremo, a magistrados del Supremo, se le acusa de prevaricar. Pero la historia no va a terminar aquí. Porque esa frase de la presunción de inocencia está pensada por una finalidad. Es un derecho fundamental. ¿Quién es el encargado? Nos guste, nos disguste, nos parezca bien o mal o regular. ¿Quién es el encargado de ver sobre la violación de los principios fundamentales de la Constitución? El Tribunal Constitucional. Yo ya dije que esto podía ocurrir. Ya lo advertí en un podcast. Sí. ¿Y si el Tribunal Constitucional, como creo que puede suceder, dice que esa sentencia ha violado el principio de presunción de inocencia? ¿Dónde quedará el prestigio del Supremo? Mira, yo he sufrido en mis propias carnes la politización de la justicia. Es que lo he vivido, lo he sufrido. Sé lo que es. Y no hablo mucho de eso. Porque para que no parezca que estoy hablando yo como con... Sí, pero es necesario. Pero porque es la gente que lo eso es entienda. objetivo. ¿Qué sucede si el día de mañana el Tribunal Constitucional anula esta sentencia, como previsiblemente va a suceder? Y si no es el Tribunal Constitucional, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué dice la sentencia esta en el voto particular violación del derecho a la presunción de inocencia? Para que conecte directamente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hemos ganado nada. Si se anula, hemos perdido la credibilidad de las instituciones. A mí determinadas instituciones me traen al fresco, pero el Supremo. Que la percepción de la sociedad española sea que el Supremo, en torno a un caso político, porque es un caso político, se haya dividido en derecha e izquierda, utilizando el derecho, es decir, la ley, utilizando la jurisprudencia, unos para resolver y otros para condenar, me parece extremadamente grave. O sea, independientemente de que si me preguntas... Si yo creo que la filtración ha salido del entorno, yo creo que ha salido del entorno. Sí. Pero el que yo crea que ha salido del entorno significa nada. La clave es el que lo crean los magistrados del Supremo, vale lo mismo que si lo creo yo. Porque ellos no están ahí para creer o para tener intuiciones, están ahí para juzgar con pruebas. Y sus convicciones personales y sus convicciones ideológicas tienen que dejarlas aparte. Y da la sensación, al menos da la sensación, de que eso no ha sucedido.
¿El Partido Popular ha salido ganando con esto? No. Eso lo te iba a preguntar. ¿Tú crees? No, no por una razón, porque como es una guerra entre la señora Ayuso y el señor Sánchez, en el cual involucran al Supremo, ha ganado la señora Ayuso. ¿Y qué significa que ha ganado la señora Ayuso? Que sube como líder. ¿Qué significa que sube como líder? Bajos comunicantes, baja el líder. ¿Quién se va a presentar a las próximas elecciones por el Partido Popular? ¿La señora Ayuso o el líder de Balboa? El líder de Balboa. ¿Ha hecho de verdad un buen negocio el Partido Popular con esto? Pero eso lo hablamos muchas veces. Hablamos muchas veces que todas las tácticas y todas las estrategias que sigue el PP lo que hacen es reforzar a la izquierda. Desde luego, hay votantes del PSOE, yo algo he escuchado, que estaban un poco hasta el gorro del señor Sánchez, ¿no? Esta sentencia les reafirman una idea. Usan al Supremo contra nosotros. Le volveremos a votar. O sea, es muy difícil. Es que cuando la percepción de la sociedad, guste, disguste, parezca bien o mal, es que esta sentencia es una sentencia con un alto grado de componente político. Y dos, si antes de las próximas elecciones el Tribunal Constitucional dicta una resolución anulando la sentencia, ¿para quién es un activo electoral? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. El caso, bueno, Koldo y Ábalos han ingresado en prisión. Publicamos un vídeo en tus redes sociales donde sales hablando de esto y sales hablando de una cosa que tú llevas defendiendo también muchos años. Hace 30 años que llevas diciendo que el sistema no funciona. ¿Koldo y Ábalos son un producto de nuestro sistema fallido? Koldo y Ábalos en el PSOE y muchos otros Sí. en el PP. Es decir, nosotros tenemos un sistema que, primero que es mentira, porque tú eliges unos parlamentarios para que representen la voluntad popular. Una vez sentados en su silla de parlamentarios, ellos no representan la voluntad popular, obedecen lo que diga el jefe de su partido, porque tienen, por ley, tienen que votar lo que les diga el jefe de su partido. O sea, yo les voto, Ya. pero obedecen al partido. O sea, el parlamentario en realidad no es un poder independiente del gobierno. Entre dos personas, los que controlan el Parlamento, controlan el poder legislativo. También controlan en cierta medida los nombramientos básicos del Poder Judicial a través del Consejo Superior. Pero bueno. ¿Y qué se necesita para ser parlamentario? Ir en unas listas. ¿De qué? De un partido. ¿Ah? ¿Y se exige algo para ir en las listas? Sí. ¿El qué? Que te pongan en ellas. ¿Y eso de que te ponen en ellas en función de qué? ¿De tu valía personal? ¿De tu...? No. Hombre, a la vista está que no. No. Quiero decirte. No. Entonces hay personas que en su vida de la sociedad civil no han demostrado nada. Ni profesional ni empresarialmente. Y por tanto no han obtenido emolumentos. Y de repente llegan y son parlamentarios y se encuentran con un sueldo muy fuerte, ¿eh? Y con unas invitaciones y con una vida social a la que no están acostumbrados. Y algunos cometen las macarradas que hemos visto de dilapidar el dinero en cosas que no voy a mencionar. Pero piensan, coño, esto va a durarme un tiempo. ¿Y después qué? Y eso hace que el ser humano sienta el vértigo de qué va a pasar con su vida cuando ya no sea parlamentario y vuelva otra vez a la sociedad civil y no sepa cómo ganarse la vida. En determinados tipos de altura se producen las famosas puertas giratorias, ahora acaban de nombrar al presidente del PNV para no sé qué, no sé qué. Bien, pero esos son determinados niveles. En los niveles inferiores les entra el susto. Y si les entra el susto, como la moral del ser humano es quebradiza, muy quebradiza, extremadamente quebradiza, pues piensan a pensar en utilizar el poder que tienen para ganar dinero ilegalmente. Y además, es que ven pasar el dinero delante de ellos. Yo tengo el poder de que fulano tenga una obra de 1.000 millones. Y yo no tengo 1.000 euros. Joder, a ver si me toca a mí algo. Y piensan... Entonces, mientras que el sistema sea así,
Mientras para ser diputado, para ser miembro de un gobierno, no se exija ninguna cualificación, no se exija nada, que haber demostrado nada en la vida de la sociedad civil, que no solo es porque hayas demostrado, sino como garantía de que vas a poder volver a lo tuyo sin necesidad de prostituirte mientras ejerzas el poder. Mientras este sistema siga así, ya te anticipo, ¿cuántos casos de corrupción por comisiones hemos visto en el Partido Popular? ¿Y en el Partido Comunista? ¿Y en el PSOE? Y seguirá. Y seguirá, porque el ser humano es endeble moralmente y el sistema lo propicia. No consigues nada con meter en la cárcel. Bueno, me parece que yo no puedo opinar hasta que no haya una sentencia, por eso el principio de presunción de inocencia. Pero hoy toca Cerdán, Ábalos y, ¿cómo se llama el otro? Coldo. Hace años tocaban a los del PP, que todos lo recordamos. Y dentro de un tiempo no sé a quién le tocará, si a los de sumar, restar, multiplicar o lo que sea, no lo sé. Pero el sistema es así. Lo que pasa es que es verdad que esto parece de película. El Peugeot de Sánchez, Coldo y Ábalos. Sánchez no conoce a esta gente ahora. Es como todo un poco esperpéntico, Mario. Yo nombré al final, en Banesto a 3 personas íntimos amigos míos. Íntimos. A uno de ellos le nombré para la dirección de compras porque estaba absolutamente convencido de su honradez, pero completamente convencido. Fue el primero que me enteré después de que cobraba comisiones. Por cierto, pactándose con uno de la derecha. Otro, lo mismo. Un tercero fue comprado para declarar en juicio en contra mía, mintiendo. Yo podía suponer que las 3 personas que más he ayudado en mi vida fueran 3 personas que iban a hacer semejantes traiciones. No. Por eso cuando la gente dice, es que conocía a Ábalos o conocía a Cerdán, no, señor. La prueba es que no les conocía. Es decir, no conocía su talla moral, no conocía su capacidad de ser corrompidos, porque si hubiera tenido pruebas de su talla moral y de su capacidad para ser corrompidos, previsiblemente no les hubiera nombrado. O sea, que no vale con decir eso, es que eran muy amigos. Yo, los 3 mejores amigos a los que yo más ayudé en mi vida, los 3. Eso no quiere decir que me identifique con Pedro Sánchez, que no le voto yo, que no lo voto. Vale, vamos a hablar del gasto público en España, que salió una noticia hoy que pone que la deuda subirá más. Claro. El gasto público en España se paga con deuda desde ayer, martes 9 de diciembre, hasta que acabe el año, según los cálculos realizados en el último informe del Instituto Juan de Mariana. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha agotado desde el 1 de enero todo el dinero proveniente de los impuestos que recauda Hacienda, por lo que a partir de hoy todos los pagos serán a costa del endeudamiento. ¿Qué significa esto, Mario? Vamos a ver. El gran problema, uno de los grandes problemas de Occidente es la estructura de gasto público, la presión tributaria. Tú coges, como yo le explicaba a unos ejecutivos en Zurich, tú coges en el año 2002, cuando sale el euro, 2002, coges 1.000 euros y te daban 1.700 francos suizos. Bueno, hoy coges 1.000 euros y te dan 0,9 francos suizos. ¿Y por qué se devalúa tanto el euro y se reafirma tanto el franco suizo? Por la estructura macroeconómica global del país. ¿Y eso qué quiere decir? Gasto público en España, 40%. Estados Unidos, 25%, 28%. Presión tributaria en España. Gasto público en España es 50, perdona. Presión tributaria en España, 38%. En la Unión Europea, 40%. Gasto público en la Unión Europea, 50%. Suiza, 25%.
El gran problema es la inundación de la economía con gasto público. ¿Qué significa gasto público? Dinero que sale de los bolsillos de las arcas públicas. ¿Y cómo sale el dinero de las arcas públicas? Pues uno, o te lo quitan a ti, impuestos, o dos, lo imprimen inventándose dinero, o tres, lanzan títulos de deuda al mercado. No es que ahora empecemos, pero si la deuda pública española es el 101% del Producto Interior Bruto, 101%. ¿Qué quiere decirse? Que el Estado español se ha gastado por encima de lo que ha recaudado una cantidad exactamente igual al Producto Interior Bruto. No es ninguna novedad lo que está diciendo. Llevamos así mucho tiempo. Entonces, el problema es que si no se dan cuenta de esto, cuando la presión del sector público supere el 60%, no hay marcha atrás. En el mundo se dio un premio Nobel a dos pensadores economistas porque diferenciaron entre lo que ellos llamaron economía de mercado y economía de Estado. El ejemplo más obvio de economía de Estado es China y también probablemente Rusia, no la Unión Soviética, Rusia. ¿Y cuál es el ejemplo de la economía de mercado? Allí donde las decisiones del mercado no tienen un componente decisivo del poder público. ¿Ese dónde está? ¿Es dónde es? Con el 52% de gasto público. ¿Aquí estamos en una economía de libre mercado? Si hasta los empresarios se asustan y tienen que dar porque pues, se le quitan las licencias. Si se condiciona, si el señor Sánchez dice que compra he comprado el 10% de Telefónica. ¿Tú has comprado? Pues si has comprado con mi dinero. O sea, tú coges mi dinero, dices que compras Telefónica para poner un amigo tuyo de presidente. ¿Es cómo es? ¿Y la sociedad qué dice frente a eso? Nada. ¿Qué voces hay en la sociedad entre los grandes que forman parte del llamado IBEX o de la economía? ¿Qué voces hay que sean capaces de decir, señor Sánchez, ¿pero esto qué es? ¿Hay un control por parte de la sociedad civil de la emisión de deuda pública? No. ¿Quién lo controla? El Parlamento. ¿Y el Parlamento qué es? Ellos. Entonces estamos en una economía de Estado, no en una economía de mercado. ¿Tiene solución, Mario? La misma de siempre. Volvemos a la misma pescadilla que se muerde la cola. Decía el otro día el presidente de JP Morgan. Este hombre es curioso, porque es un hombre que ha sabido rectificar. Primero dijo que el Bitcoin, en general, las criptomonedas eran una estafa. Al cabo de un tiempo pidió perdón. Sí. Y dijo, me equivoqué, no son ninguna estafa, sino que es una realidad tangible y nueva. Y posteriormente ha admitido que las criptomonedas sean un colateral para la financiación de los créditos bancarios normales, ¿no? Y dentro de nada, en vez de vender acciones, venderán tokens en el mercado, cosa que ya hablaremos en su día, porque eso es la nueva economía que viene, ¿no? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que Europa, aparte de tener estas cifras de gasto público, ha perdido el tren en la innovación. La innovación está yéndose fuera. Las empresas se están yendo fuera. El desarrollo burocrático es tremendamente asfixiante. Todo lo que se les ocurre sobre las criptomonedas es aprobar la ley MiCA. Me sé el nombre porque la perrita que tenemos nosotros allí se llama Mica. Pero bueno, es el abreviativo de ELA, Mica, ELA, ¿no? Bueno, entonces la Unión Europea se ha convertido en un conjunto de burócratas que manejan una cantidad ingente de dinero, y esa cantidad ingente de dinero debería de estar al servicio de la creatividad, al servicio de la productividad, al servicio de la tecnología, al servicio de la inteligencia artificial, al servicio del progreso. Y no está para eso. ¿Qué sabes tú de los presupuestos de la Unión Europea? Tú, que estás al día. ¿Sabes algo? Pues si no lo sabes tú, ya me contarás lo que vas a ver. Es que... Y manejan tu dinero. Tú eres capaz de revisar las cuentas del banco de tú... Oye, aquí me habéis cobrado una comisión de más. No sé qué. Y de las cuentas globales de tu país. Ya. Pero no es que no te ocupes tú. Es que no se ocupa nadie. No nos damos cuenta.
siguen emitiendo deuda, pero no solo deuda que emiten, bueno, la emisión de billetes también es una... Sí. Por ejemplo, el euro digital. Cuando salga el euro digital, a ver, ¿pueden emitir todos los euros digitales que les dé la gana? Sí. ¿Sin límite? Sí. ¿Lo mismo que los euros físicos? Sí. ¿Van a comerse los euros digitales a los físicos? Según les convenga. Si les conviene, sí, si no les conviene, no. ¿Qué les da el euro digital? Un poder brutal. ¿Sobre quién? Sobre los bancos. Pues ya lo tienen, sí, pero más. Porque si emiten muchos euros digitales y tú sacas tu dinero del banco para meterlo en euros digitales, al banco le estás quitando depósitos. Si al banco le quitas depósitos, le quitas posibilidad de préstamos. Y si le quitas posibilidad de préstamos, ¿a quién afectas? Al empresario. ¿Hay algún empresario que haya planteado seriamente, señores, cuidado con esto? Cuidado con esto, que no es una broma. Tú. Sí, y... pues esas son las cosas que no quieren oír los de Calpe. Claro. De hecho, me acordé de ti, hoy por la mañana lo leía, o ayer por la noche, que ahora si tú quieres ayudar a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ayudar a mis hijos con el alquiler, hipotético alquiler, y yo le paso todos los meses 300 euros al mes, a partir del año que viene, eso hay que declararlo como impuesto de donación. Claro, es una donación. A mi hijo yo no le puedo ingresar lo que a mí me dé la gana. Es una donación de padres a hijos, es como si le regalas un piso. Ahí le regalas 300 euros al mes. Bueno, bien, no sé qué tributarán las donaciones, pero ya me he perdido. Yo es que, mira, ¿tú sabes lo que es una espiral? Sí. Está representado en la antigüedad en todos los sitios. ¿Sí? Esto va como espiral. Ya en las cuevas de Altamira, esto va sabía. como espiral. Entonces no va a tener remedio, porque dentro de nada ya el papel de deuda pública metido al mercado va a ser más difícil venderlo, ¿no? Y eso que objetivamente España va muy bien macro. Macro va muy, muy bien, ¿no? Claro, va muy bien entre otras cosas porque hemos incorporado el crecimiento. El otro día me decía, bueno, ¿sabes cuánto es la cifra de inmigrantes en España? Éramos 40 millones de españoles, somos 50. 50, pero no somos 50 y largos ya. El 25% de la población española es no española de origen. Me decía uno, oiga, es que si no hubiera sido posible el crecimiento del PIB, yo dije, evidentemente, por ejemplo, no hubiera sido posible este restaurante donde estamos comiendo. Sí. Lo hablamos mucho eso. Ahora bien, exacto. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Usted podría vivir sin este restaurante? Yo sí. ¿No? Ahora vas a Palma de Mallorca, porque he citado el ejemplo porque era mallorquín, y te dicen los mallorquines, no, yo en estas condiciones yo no quiero estar, yo me quiero ir de Palma, como hablan ellos, ¿no? Me quiero ir de Palma. Y bueno, el progreso, claro. El progreso. Claro. Hay lo que se llama, tú sabes lo que son las capas teutónicas, ¿no? Esta sociedad está montada sobre unas capas teutónicas que están haciendo así. El gasto público, el dominio del Estado sobre la economía, la falta de iniciativa privada, los empresarios que están vendidos al poder. Estos son capas teutónicas que se están moviendo. Y un welfare que no es sostenible en el largo plazo, porque son cantidades de dinero que no se pueden soportar en el largo plazo. Estas capas teutónicas se están moviendo. Yo no soy capaz de decirte por dónde va el futuro de la humanidad. Y si a estas capas teutónicas le sumas la inteligencia artificial, la computación cuántica, las alteraciones biológicas que afectan a la longevidad del ser humano. Un amigo mío matemático, una de las personas más inteligentes que yo he visto en mi vida, dice, si esto sigue así, Marito, me llama Marito, si esto sigue así, el cerebro humano dentro de nada es un trasto inútil. No funciona. Yo digo, bueno, pues no te digo que no. Muchas gracias, Mario. Voy a decir una cosa para que no se me olvide. De la mano de Brutal Show Madrid, BSM, estamos empezando a negociar nuestra gira de Mario con Del Legado,
por diferentes sitios de España. El primero fue Calpe y pronto diremos, para el año que viene, cuál va a ser el segundo. Para el año que viene. Muchas gracias, don.